Ciro, el Signal Lab del ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, ha publicado esta mañana un informe sobre lo que pidió el presidente López Obrador. Ayer señaló que pediría transparencia sobre el tráfico de bots en Facebook y en Twitter, y lo que detecta el Signal Lab es que desde enero del año pasado aumentaron la polarización y la estrategias para levantar o acallar temas relacionados con el gobierno, pero publican un informe especial de lo que sucedió entre el 30 de marzo y el 28 de abril. 30 de marzo y 28 de abril, es decir, terminaron la semana pasada. Correcto. El martes de la semana pasada. Y está en la línea Rosana Reguillo, quien es coordinadora de Signal Lab. Escriben al final de este informe: hay una posibilidad amplia de que se trate de cuentas automatizadas, orquestadas o utilizadas para reventar las posibilidades de conversación e intercambio de ideas. Se refieren, si entiendo bien, Rosana, a que sí hay una estrategia de bots contra el gobierno. Buen día, Rosana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, indudablemente, a ver, lo que nosotros hemos tratado de hacer desde el año pasado, que se desató el infierno con la llamada Red AMLO, que nosotros detectamos que era justamente una campaña orquestada, hemos ido viendo cómo... A ver, perdón que te interrumpa, Rosana, para entender, ¿que se desató el qué dijiste? El infierno. ¿El infierno? ¿Con qué campaña? Bueno, fueron varias campañas. La primera fue contra los periodistas, ¿no? Sí. Como tú, ¿no? Los llamados chayoteros, ¿no? Sí. Un hashtag que movieron hasta el cansancio. La tendencia contra el periódico Reforma. Y fundamentalmente fue una campaña que duró bastante tiempo. Por eso fue tan evidente para nosotros, porque, digamos, de lo que se trataba era de acallar y desprestigiar a las voces, digamos, que normalmente habían sido las detentadoras, digamos, de la información en este país. Y a partir de ese momento hemos ido en una descomposición acelerada de la polarización en el país. Lo que hemos observado en el último mes, lo hemos hecho con muchísimo cuidado, con todas las herramientas, con toda la metodología propia del análisis de ciencia de redes. Hemos detectado un crecimiento de las tendencias contra la 4T y contra el propio presidente López Obrador. Están incrementándose muchísimo las críticas. Lo que ahí hemos visto, es, por un lado, efectivamente, el uso de campañas orquestadas, ¿no?, que movilizan ciertos hashtags que son muy agresivos, como se puede ver en la infografía que presentamos, pero también hemos detectado una participación crecientemente crítica de carácter orgánico, en contra, sobre todo, de algunas de las medidas o de las no medidas de la administración actual con respecto a la pandemia, ¿no? Entonces se cruzan ambas cosas. Por un lado, una estrategia atípica, es decir, orquestada por humanos, y por el otro lado, un creciente criticismo hacia las medidas del gobierno. Entonces, Rosana, para sintetizar, tiene razón el presidente López Obrador cuando dice que hay una campaña en su contra, y tienen razón los tuiteros que dicen no somos bots. Exactamente, sí, o sea, es que en el mismo reflexión que publicamos hoy por la mañana, donde presentamos justamente esta lucha de hashtags, porque es una disputa, ¿no?, por la interpretación, es una disputa por apropiarse de las redes, especialmente Twitter, ¿no? Entonces, el problema es que a mí me parece que tanto la presidencia como Genaro no están, digamos, interpretando adecuadamente lo que está sucediendo, porque el problema no son las plataformas, no, el problema no es Twitter o no es Facebook, el problema es que hay que entender que son campañas humanas, es decir, pagadas por actores políticos específicos, y que lo que hay que seguir es el dinero que paga estas tendencias y no perseguir a la plataforma, ¿no? O sea,
tengo un colega argentino maravilloso que dice, cuando el producto es gratis es que nosotros somos el producto. Entonces el modelo de negocio de Twitter somos nosotros mismos, los usuarios, ¿no? Pues sí. Sí, lo cual es bastante lógico, Rosana. Claro, bastante elemental, pues acusar a Twitter, pues Twitter ¿qué? Como si Twitter hubiera armado todas las campañas que tanto le sirvieron al movimiento del López Obrador durante años, las armaban ellos. No es que alguien ahí en las afueras de San Francisco, no es que el Pigmenio tuviera que ir ahí a Santa Clara a diseñar, a ver Twitter, vamos a diseñar esta campaña, pues no, ¿verdad? No, claro que lo hacían desde sus Pero casas. algo que a mí también me preocupa es que no están siendo lo suficientemente enfáticos y claros de que también hay campañas del lado favorable al gobierno, pues, ¿no? Ahí están en la infografía. Rosana, no están siendo ni lo van a hacer. Pues y menos desde Palacio Nacional, que van a salir a decir, nosotros también tenemos nuestros bots. Y los hemos usado durante 10 años, cuando menos. Yo creo que cuando menos desde finales de la década pasada, Rosana. 2008, 2009. Lo que nosotros podemos, digamos, afirmar científica y universitariamente, académicamente, que no nos mueve ningún interés de tipo político ni nos financia nadie, es una universidad jesuita, y es un laboratorio que hemos armado con muchísimo cuidado. Lo que nosotros podemos afirmar es que a partir de enero del 2019 empezaron a utilizarse campañas orquestadas de comportamientos atípicos en ataque a los adversarios de la 4T y en contra de periodistas críticos. Estos últimos, por ejemplo, vergonzosos hashtags contra Denise Dresser, podrá uno estar de acuerdo o no con los posicionamientos de la politóloga, pero el haberla convertido en una sopilota realmente eso es lo que también se tendría que poner en el tapete, ¿no? Si se va a hablar de transparencia, hablemos de transparencia en un sentido de ida y vuelta, ¿no? En un sentido dialéctico. Bueno. Rosana, ¿qué probabilidad hay, digamos, que un grupo de especialistas como ustedes encuentre quién fondea estas campañas? Mira, es muy difícil, no es posible, no tenemos las herramientas suficientes para poder señalar viene de tal parte. Por dos razones fundamentales, porque la georreferenciación la resuelve, perdóneme que tengo muchísimos perros y van a empezar a ladrar, perdón, es que con este confinamiento, pero bueno, entonces, la georreferenciación se resuelve si tú pones que vives en Tumbuctú, ¿sí? En nuestras herramientas, nuestros códigos, como nos conectamos como con un popote a las APIs de Twitter o de YouTube, a Facebook ya no podemos hacer eso porque lo cerraron, lo resuelve en Tumbuctú, ¿me explico? Entonces, como casi ningún usuario de Twitter decimos desde dónde estamos tuiteando, entonces nos vuelve ciegos frente a esa localización. De pronto hay errores, ¿no? Por ejemplo, en el primer informe que presentamos sobre la topología de la red AMLO, encontramos algunos errores que nos permitieron, digamos, ver la distribución nacional de la red y cómo tenían réplicas, por ejemplo, en India y tenían réplicas en Asia, ¿no? Lo cual te habla de un dinero importante invertido en esto, ¿no? Bueno. O sea, se compran automatizaciones, por ejemplo, muchas en Centroamérica, muchas en Asia, porque es mucho más barato que pagarlas en México. Pagarlos allá. Pues muchas gracias por este análisis, Rosana. Al contrario, muy buen día. Gracias. Rosana Reguillo, coordinadora de Signal Lab del ITESO allá en Guadalajara. Sí, y dice que sí hay campañas en contra del gobierno, pero también hay campañas en contra de los adversarios del gobierno. Está un poco, digamos, empantanado lo que sucede en Twitter, sobre todo con estos hashtags, estas etiquetas a favor y en contra del presidente López Obrador. Bueno, muy bien.